Muy bien, Mateo 26, terminamos el capítulo hoy, verso 57, terminamos el capítulo de esta mañana que hemos estado estudiando por las últimas 3 semanas. Y pues ha sido una cosa muy interesante. ¿Qué es lo que podemos aprender? Lo de hoy, quiero hablar acerca de las tentaciones de Jesús y las tentaciones de Pedro. Y eso quiero más o menos transmitirle en esta mañana. ¿Cuál fue el propósito de Jesús al dejar que Pedro fuera tentado de la misma forma que él? Y mira lo que dice. Dice que los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás. Y fíjate que estuve viendo la palabra Caifás, hermano, y significa un valle verde. Que de valle verde este señor no tenía nada. Era tan cruel y asesino que no sé por qué solo el papá le pudo haber puesto así, o la mamá de seguro, porque en su vida no reflejaba nada de eso, era la maldad pura. Es más, yo me atrevería a decir de que este sacerdote, que era el sumo sacerdote, el mero sacerdote de Dios, descendiente de Aarón, estaba endemoniado. Es un instrumento poseído totalmente por el diablo para hacer esto que Dios había determinado para Jesús de Nazaret. Es otro Judas, nada más que en el lado religioso. Por eso no me extrañaría si los grandes líderes religiosos del mundo, en el Vaticano aún, estuvieran endemoniados. No me extrañaría, porque aquí está, es Caifás. Y yo sé que a algunos les ofende eso, pero con todo lo que estamos viendo ahora en día, es como la iglesia se está pervirtiendo cada vez más, no me extrañaría. Y es esto. Los que prendieron a Jesús le llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Los escribas eran los abogados. Ellos conocían las leyes porque el trabajo de ellos era escribir. Copiaban las leyes, entonces se las sabían todas, eran expertos abogados y estaban ahí con el propósito no de defender a Jesús, sino de crucificarlo, que es lo que sigue siendo el siguiente versículo, número 58. Y Pedro le fue siguiendo ¿de qué? Hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Y cuando leí este pasaje pensaba yo en esa imagen del Antiguo Testamento cuando David llega a la presencia de Saúl a cantarle, y lo que ocurre es que Saúl, endemoniado también, agarra la lanza, se la avienta para poder clavarlo, y David sale huyendo, se va a Nayot, y en Nayot se junta con Samuel, y viene Saúl persiguiéndolo de regreso, y cuando llega a Nayot, en Nayot lo que hay es alabanza y hay profecía, y cuando Saúl entra comienza a profetizar y la gente dice, ¿Saúl entre los profetas? ¿Cuál es el punto que estoy haciendo? Es que cada persona tiene una influencia en el territorio en el cual mora, y los que entran ahí a veces entran bajo esa influencia. En el caso de Saúl, como había odio, quería matar a David, pero cuando el mismo Saúl entra al territorio de David, no encuentra muerte, sino que encuentra profecía y alabanza. Y ojalá que así sea la gente con nosotros, hermanos, que cuando entra a nuestro espacio pueda sentir la alabanza y la profecía de Dios. Y mire, pero aquí, en este caso, es Jesús entrando al territorio de Caifás y Pedro también. Y dice que entró, se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Verso 59. Y los principales sacerdotes y todo el concilio, ¿qué procuraban? Procuraban obtener algo en lo cual basarse para poder matar a Jesús. O sea, ¿cómo es posible buscarle a alguien algo hasta encontrarlo para poder hacerle mal? Solo la gente mala es capaz de eso. Gracias a Dios que a nosotros, ninguno de nosotros nos encuentra en nada malo, ¿verdad? Sí. No, pero este caso solo es contra Jesús, hermano, porque al único que no se le halló nunca nada es a Jesús de Nazaret. Y han pasado 2000 años y le siguen buscando y no le encuentran nada. Es que el hombre es Señor de señores, ¿va? Y es Rey de reyes. Nunca le van a encontrar nada. Pero si me buscan a mí o le buscan a usted, no creo que pasen 2000 años buscándonos. No. Verso 60. Y no lo hallaron, dice. No lo hallaron, ¿a pesar de qué? Pero más tarde se echaron. ¿Y qué hicieron? Verso 61.
que dijeron, ¿Ustedes escuchan algo en ese Escuchan un desprecio, ¿verdad? Sí. Permítame que el Señor tiene nombre y su nombre es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Qué feo. ¿Hasta dónde puede ser el desprecio humano? Declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. El templo de Dios. ¿Por qué es importante el templo de Dios? Porque se vuelve a mencionar en el capítulo 4 de Mateo, ya le voy a explicar. 62. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Hipócrita, así él mismo los había contratado. Mas Jesús callaba. Esa frase callaba, es fascinante. Porque estoy seguro que si nosotros hubiéramos estado en ese lugar, hermanos, los que somos de Renacer, no nos callamos. No. Nunca nos callamos ni con nuestra mamá. ¿A cuántos de ustedes le dieron el mero hocico por contestar? Sí. No, nadie levanta la mano y él dice, malcriado. Mas Jesús callaba. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de palabras cuando Él es la verdad. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. La misma frase que Pedro le dijo al 16, cuando lo iluminó Dios. Entonces aquí es el diablo diciéndole, con que tú eres el Hijo de Dios. Eso, la frase del capítulo 4 de Mateo. Número 64, Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Entonces, ¿qué le dice Jesús? Le dice, un día vas a saber quién soy yo. Ahorita no podés porque estás endemoniado y me estás condenando. Pero un día, cuando yo venga en las nubes del cielo, no vas a encontrar lugar donde esconderte. Porque cuando yo venga en las nubes del cielo, voy a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, gracias a Dios por eso. Cristo viene otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Y ahora es oportunidad para conocerlo, no entonces. Entonces ya no va a haber oportunidad, es ahora, que no ha venido todavía. Número 65. Entonces el sumo sacerdote, ¿cómo me cae mal este maestro? Rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad? He aquí. ¿Cuál blasfemia? ¿De cuál fumó este hombre? No hay blasfemia. Jesús dijo la verdad. Él volverá a las nubes del cielo a gobernar la tierra. Y el verso número 66. ¿Y qué os parece? Ellos respondieron, los yes men que estaba ahí. ¿Es qué? Es dedo de muerte. Abogados, ancianos, escribas, todos ahí diciendo que era, pero es porque le traían ganas. ¿Y usted sabe por qué le traían ganas? Porque les quitó el negocio del templo, les sacó todo a la calle y les dijo, este templo será llamado casa de oración para mi Padre y ustedes la han hecho cueva de ladrones. No, de rateros. Número 67. Entonces le escupieron el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, adivina, Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Burlándose, ¿no? Cobardes. Verso 69. Es que me da coraje, hermano. Montoneros. Yo así en grupo sí tengo miedo a pelear, pero uno a uno me lo echo. Sí. Sí. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Pedro sentado en el patio. Y una sirvienta se le acercó y le dijo, tú también estabas con el Galileo, con Jesús el Galileo. Y la palabra ahí me gusta ese verbo, estabas. De estar. Qué tremendo, ¿verdad? Estabas, ¿por qué le dice estabas? Porque ya no era más para esta sirvienta. Y qué feo que a uno le digan, usted era cristiano antes, ¿verdad? Usted era pastor.
Y uno con la vergüenza que lo han descubierto, porque hay situaciones y lugares donde uno está donde ya no puede ser lo que uno dice que es. Usted era. Y ojalá que ninguno de nosotros nos digan así, sino que nos digan, usted es, ¿verdad? Usted es. Ya me da miedo pelearme con los vecinos porque todos saben que soy pastor. Todos. Sí, todos. El otro día venía ahí caminando y me salió uno que nunca en mi vida lo he visto, ese señor. Nunca. Es un vecino que vive ahí. Me dice, tú vives allí, ¿verdad? Tú eres el pastor. ¿Y cómo sabe este maestro? ¿Cómo que yo soy el pastor? Sí, ya sabía, hermano, que pero que me agrada que me digan usted, que me digan usted fue, ¿verdad? Y mire lo que anda haciendo hoy. Qué terrible. Usted era diácono, ¿verdad? Y así le dice. Me lo estoy desquitando, hermano Oscar, del diezmo. Entonces le dice Pedro, ¿qué le contestó el 70? Pero él, ¿qué dice? Ready. El ambiente había absorbido a Pedro, que empezó también a mentir. Pues es que hay ambientes donde uno tiene que ir, se lo comen a uno. 71. Cuando salió él al portal, lo vio otra sirvienta. ¿Y qué le dijo a los que estaban ahí? Y ella le dijo a los que estaban ahí, ¿qué les dijo? Él estaba con Jesús el Nazareno. Y mire, otra vez estaba. Ya no era más Pedro. ¿Y qué dice el verso 71? Y otra vez él lo negó con juramento. ¿Y qué dijo? Van 2 veces. Mire la tercera. Y un poco después se acercaron los que estaban ahí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Diciendo aleluya en la cantina. Número 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. ¿Qué dice? Y él, se cumplieron las palabras de Jesús que le dijo, esta misma noche me negarás antes que cante el gallo, le dijo. A las 2 de la mañana por ahí. ¿Qué andaba haciendo a las 2? Pedro, hermano, no podía dormir, se fue a meter donde no tenía que meterse y le cantó el gallo. O el mariachi, no sé, le cantaron. Entonces, verso 75, se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Y qué dice? Tuvo un éxodo y lloró. Y ahí fue cuando Pedro se convirtió. Déjenme hablar acerca de... Hoy hablaba esta mañana de la casa de la conversión. Hoy quiero hablar acerca de la casa de la tentación. Porque eso es la casa de Caifás. Una casa donde Jesús fue tentado más que juzgado. Y es una casa donde Pedro también fue juzgado y también fue tentado. Pero el resultado de ellos dos fue totalmente diferente. Y quizás no era el lugar donde Dios quería tenerlo a Pedro, pero era el lugar donde Pedro entró. Y Dios aprovechó aquello para poder hacer en Pedro lo que tenía planeado hacer desde hace 3 años. Y quiero comenzar diciendo esto. Ustedes saben que Jesús nos enseñó, hermanos, que cuando oramos debemos pedir que no entremos en tentación. Una de las oraciones que nosotros debemos de hacer todos los días es que no nos haga caer en tentación. Jesús dijo, oren para que no entren en tentación. Como que si la tentación es un territorio que debemos evitar. Jesús dijo eso. Mire, cuando Dios guió a Israel al desierto, la Biblia nos dice que hubieron lugares que Dios esquivó y no hizo pasar a Israel porque había gentes más poderosas que les presentarían batallas que los desanimarían aún más a ellos. Dios dijo por ahí no y lo guió por otro lado. Y hace lo mismo Dios en nuestros días. Hay lugares, hay personas, experiencias que Dios nos prohíbe experimentar
porque son más fuertes que nosotros. Hermanos y hermanas, hay lugares, personas y experiencias que Dios nos prohíbe porque ahí hay cosas y gente y experiencias más poderosas que nosotros. Aleluya. Por eso debemos de orar. Líbrame de esos territorios, líbrame de esas gentes, líbrame de esas mujeres malas, líbrame de esos hombres malos, líbrame de esas cosas malas, porque una vez que caemos no podemos salir. Pero nosotros, como somos como Pedro, creemos más en nuestra capacidad, en nuestra fuerza y sabiduría, más que en el mandamiento de Dios. Y somos así desde nuestra concepción, desde que estamos pequeños. Miren ustedes a Adán y a su mujer. Creyeron más en ellos mismos y lo que alcanzarían con comer el fruto que en lo que Dios les dijo. Y no solo ellos, sino aquí en el texto de esta mañana, Pedro también hace lo mismo. Ese lugar, esa casa de Caifás, no era para él. Era un lugar, un territorio donde Pedro no debía de estar. Pero como él se creía el más fuerte de los apóstoles, dijo: voy a ir a hacerle compañía a Jesús, tal vez necesita mi apoyo. Y yo les digo a todos ustedes que Dios no necesita ni su apoyo ni su apoyo. Dios puede solito con sus enemigos. Es más, usted necesita el apoyo de Dios. Yo necesito el apoyo de Dios. Dice claramente el texto de esta mañana. ¿Me están oyendo, verdad? Que Pedro entró en el patio del sumo sacerdote. Y la palabra entrar allí es la misma donde Jesús les dijo: oren para que no entren en tentación. Indirecta para Pedro, para que tuviera cuidado. Y la forma como nos dice eso es como que si aquella acción fue una acción voluntaria de Pedro. Pedro quiso entrar a la casa del sumo sacerdote. Y es que, hermanos, si hay algo que nos gusta a los humanos es entrar en tentación. Nos dice: el diablo me tentó. No necesitamos al diablo para que nos tiente. Nosotros nos hacemos tan buen trabajo en tentar nosotros mismos. Y aquella fue una acción voluntaria. Dice que Pedro entró al patio del sumo sacerdote, como que si esa acción le trajera satisfacción y beneficio a Pedro. Al final vemos que no fue así, pues terminó huyendo y llorando de aquel lugar, porque era el lugar donde no debía de estar. Pero Dios lo llevó ahí para enseñarle algo. Fíjense ustedes que lo opuesto ocurre con Jesús de Nazaret. ¿Me están siguiendo, hermanos? A Jesús hubo que prenderle y traerle. No era un lugar donde Jesús quería y anhelaba estar. El texto dice que lo prendieron y lo trajeron. Era un lugar donde tenía que estar y afrontar. Y la palabra ahí, traer, es la misma palabra que se utiliza en Mateo 4 cuando habla de la tentación de Jesús. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Pero Pedro llega voluntariamente. O sea, ¿quién quiere ir al desierto para ser tentado? Tiene alguien que llevarlo. Pero Pedro no entra ahí como que: ¿qué pasó, muchacho? Voluntariamente. Era un lugar donde Jesús fue llevado y él tenía que estar y afrontar. Y me parece a mí que todavía los discípulos de Cristo no hemos crecido lo suficiente para tener capacidad de discernir los lugares donde no debemos de estar. Y es el lugar de la tentación. Personas que debemos evitar, cosas que no podemos tocar porque son ellas las que nos terminan dominando. Es decir, son territorios de tentación y fracaso. Hay números de teléfono que tenemos que borrar. El otro día alguien me decía: mire, hermano, me encontré de nuevo mi novia que tuve hace tiempo en Facebook. ¿Y cómo está? Más vieja, me dijo. A ver qué pensaba encontrar. Hay cosas donde debemos de evitar. Y fíjense ustedes que este lugar, ni Jesús quería estar ahí, hermanos.
O sea, Jesús tenía que estar ahí, pero él no quería estar. ¿Por qué? Era la casa del sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? El que hacía los sacrificios en el templo. Eran los que degollaban al cordero. Lo llevaban, los corderos iban pero brameando por no querer estar allí, porque sabían, podían oler la sangre en el altar y sabían para qué lo llevaban. Como cordero fue llevado al matadero, dice el texto de la Biblia. ¿Y usted cree que Jesús quería estar ahí? Si el comienzo era la muerte. Y el sacerdote no solamente lo degollaba, sino que después de degollar toda la sangre la ponía en una palangana y después esa sangre la echaba algunas veces en el altar, otra vez solo juntaban los cuernos, los 4 cuernos que había en el altar, y después de eso lo desollaban, que pelaban toda la piel, lo partían, le sacaban los riñones y los ponían en el fuego, y después los pedazos lo cortaban para sacrificar. ¿Quién quería estar ahí? Pedro. Y eso hicieron con Jesús, pero también con Pedro, porque los dos son llevados a la casa de la tentación. ¿Me están siguiendo? No era un lugar donde Jesús no quería eso para Pedro, pero era necesario que Pedro estuviera ahí. Ya les voy a explicar por qué. Y la tentación, hermanos, esa casa de tentación, esos territorios de tentación que Cristo no quería estar, mucho menos para Pedro. Quiero decirles que en esos territorios el único que puede vencer es Jesús de Nazaret. Solo Jesús de Nazaret. Pedro trató, pero cayó delante de los enemigos porque eran más poderosos que su propia capacidad. Mire quién lo venció, una sirvienta. ¿2 fueron? ¿O de a 2 le tocó? Okay. Una sirvienta, luego otra y después los alguaciles. Sin violencia lo hicieron que cayeran. Y ninguno de nosotros tiene la capacidad de vencer la tentación. Por eso debemos, como dice el texto, huir de ella y orar que nos evite Dios pasar por ahí. Si su problema, y es más le digo, la tentación más grande es que ustedes pecadores tienen, es una broma. La tentación más grande es que ustedes pecadores tienen y que yo pecador también tengo. Es aquel primer pecado que hicimos en la adolescencia y nos gustó. Y siempre va a venir. Pudo haber sido sexo, la primera experiencia sexual, va a venir. Drogas, que se llevó lo que no es suyo. Violencia, adulterio. Eso no. Cada uno de nosotros batalla con algo. Y quiero que sepan que el único que puede ayudarnos a vencer la tentación se llama Jesús de Nazaret. De verdad, solo. Se requiere que Él intervenga en nuestras vidas para decirle no. Aunque sentimos el imán, sentimos el magneto que nos atrae, sentimos aquella fuerza que nos lleva, aquella concupiscencia, aquella testosterona que nos lleva a querer experimentar. El único que nos puede detener y hacernos que vayamos del otro lado es Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo, por eso es que habita en nosotros. Ya sé, ¿qué se me hizo? Y miren ustedes cómo Jesús enfrentó la tentación en este capítulo. Jesús la enfrentó, no tenía otra opción. Este era el camino a la cruz, el perdón de nuestros pecados y la victoria sobre la muerte. Jesús sabía que este lugar era un lugar donde Él tenía que estar, no donde quería estar. Para Pedro era al revés. Y hay territorios, hermanos, dominados por el enemigo, de los cuales hacemos bien en huir. Aleluya. Hay territorios dominados por el enemigo en los cuales hacemos bien en huir. San Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, huye de las pasiones juveniles, le dijo. No le dijo enfréntalas. Los sabios, dice Proverbio, ven el mal y se apartan. Pero el insensato, traducción al léxico salvadoreño, el dundo, pasa. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra dundo? ¿No?
Ni yo. Me parece a mí que los sabios se conocen a sí mismos y saben que son débiles y no se acercan a la casa de la tentación, como la Biblia llama. No se acercan a la mujer extraña, aquella que no es tu familia. Y sabemos que la tentación no es nuestra hermana ni nuestro familiar, es nuestra enemiga que busca apartarnos de Dios y evitar y debilitar nuestro testimonio. Algunos más pues me dicen, no, es que hermanos, a mí me dan ganas, a todos nos dan ganas. Y eso no es mentira. A mí ustedes no me dicen de que van a experimentar una tentación que yo no haya experimentado. Si somos todos aquí, somos humanos y pecadores. Pero hay que echarle ganas porque ¿saben qué? El triunfo, la vida bendecida no está del lado de la tentación. La vida bendecida está del lado de la huida a los brazos de Dios. Hay amigos que ya no se puede frecuentar. Sorry. Hi Derek, good to see you, man. Hay amigos que ya no se pueden enfrentar. En verdad les digo, hermanos, que esta es la voluntad de Dios. Pero yo me sigo sorprendiendo cómo Pedro, hermano, como cordero al matar, no sabe ni para dónde va. Yo digo, ¿qué hay que hacer para eso? Yo recuerdo cuando estaba pequeño, yo nunca supe dónde estaba el rastro en mi ciudad. Nunca supe. Ahora ya sé, hoy ya más grande supe que está cerca del estadio, ahí de la ciudad donde somos con aquí el maestro. ¿A dónde está? Tiscucu. No sé qué es eso. Pero cuando yo iba caminando podía sentir el olor a muerte. Y veía cómo los camiones que llevaban las vacas iban llorando, las vacas podían percibir la muerte. Y digo, si los animales son capaces de eso, ¿cómo nosotros no somos capaces de percibir el territorio de la tentación, donde es un territorio de juicio y de muerte para nosotros? Pedro no pudo. ¿Qué significa eso? Que Pedro no había crecido lo suficiente, no tenía discernimiento del bien y el mal, no era un adulto espiritual, era un niño en donde no pudo discernir dónde estaba el mal y entró en aquella casa. ¿Me están siguiendo, hermanos? Sí. Okay. Solo observen lo que le sucede a Pedro. Le juzgan y cuestionan su alianza con Cristo. Le dicen que él estaba con Jesús. Y es que la tentación, hermanos, cuando viene solo te apunta al pasado. Estabas. A lo que fuiste antes, a lo que hiciste antes. La tentación desvalida tu presente y niega tu futuro. La tentación solo te habla de lo que fue y puede ser ahora, pero no te dice dónde vas a estar después. Échenle llaves a puerta, hombre. Sé que interrumpen, están entrando y saliendo. Y eso que no me enojo. La tentación, queridos hermanos, de renacer desvalida nuestro presente y nos niega nuestro futuro. Por un momento de placer se destruyen un montón de vidas. Ayer venía oyendo un podcast, hermano Ronnie me envió unos podcasts tan buenos de política y de todo. Ayer venía oyendo uno del matrimonio. Y me llamó el título, ¿no?, que decía que los hombres pagan por sexo. Y una conferencia de 1 hora 48 minutos y cuando voy a caminar lo venía oyendo. Y este hombre ha escrito un libro, le estaban entrevistando. Y dice que muchos hombres han dedicado sus vidas a sus mujeres y a sus hijos, en darles, en cuidarles, en estar ahí, en ser fieles, que cuando llega la edad de los 45 años, entra un pensamiento y dice, les he dado todo a ellos, ¿por qué no me puedo dar algo yo solito? Y dije yo, bingo, eso se llama tentación. Las mujeres no saben de qué estoy hablando.
Los que somos varones sabemos. Y la tentación no es otra cosa más que date tu espacio, y te lo mereces. Esa vieja con que vivís ni agradecida es. Mira a la otra cómo te sonríe, te mira hasta el pelo, le hace así cuando te mira. Y que los hombres no nos cuesta. Empezamos todos coquetones. Todo el mundo alrededor nuestro se da cuenta que estamos coqueteando, ridículos, menos nosotros, porque nos emborrachamos. Y las mujeres, como son tan inteligentes, nos atrapan en sus garras. Pero no solamente eso, sino que hay otras cosas. Si ya tuviste mucho tiempo sin tomar, ¿por qué no te las echas las heladas? Si una al año no hace daño. Empezamos a pensar y no sabemos, no podemos oler la sangre, la muerte que hay cerca del rastro hacia donde vamos. Porque eso va a ser destrucción para nosotros. Yo pienso mucho en eso. Yo pienso en lo que uno pierde, hermanos. Usted me dice, usted no tiene tentación, claro, pero pienso en lo que voy a perder. Puedo perder gente tan linda. No lo digo porque soy político, es verdad. Creo sinceramente que esta iglesia está llena de gente linda. Yo he oído a otros compañeros pastores que como se quejan su rebaño. Yo no tengo por qué quejarme de renacer en lo absoluto. Y es más, quien me hable mal, sí me entra la tentación de darle su... Si no me hable mal de renacer, porque esta es la mejor iglesia. Y si no le gusta, yo también, no ande hablando mal. Porque, en primer lugar, Dios está aquí, tenemos un talento increíble, Dios nos ha dado en abundancia. ¿Cómo no darle gloria a su nombre, hermano? ¿Cómo no? Todo lo que nos ha dado. Familias hermosas, niños corriendo. Yo le he pedido a Dios, Señor, que se llene otra vez la renacer de jóvenes, doncellas, niños, novios que se anden besuqueando por él. Señor, que haya alegría aquí. A mí no me gusta eso andar regañando que la santidad, no, yo quiero que seamos humanos, que tengamos el corazón delante de Dios y que seamos lo que somos, no andar escondiéndose ahí delante de nadie. Pero yo siento el rastro cuando me está llamando. No, sí, yo siento cuando le dicen a uno así. Sí, el territorio enemigo. Y lo peor es que uno se miente como Pedro, voy a ir a apoyar a Jesús porque necesita amigos en este momento. No, Cristo no necesita ayuda. Hay que huir. Nos niega nuestro futuro. El viernes hablaba con un amigo y me dice, Nelson, porque estaba platicando, yo le digo, fíjate que ayer se llenó el templo, no teníamos asientos el jueves por la mañana, no tuvimos asientos aquí, estaba llenísimo. Y le digo, cada vez que quiero desanimarme, viene la bendición de Dios. Dice, dundo, no te desanimes. Es que a mí me encanta que Dios me diga que soy un dundo, pues que es lo que soy, hermano. Sí. Me llega. Yo imagino a Dios, yo a veces cuando estoy orando hasta le cuento un chiste. Sí, te voy a contar un chiste. Me imagino que dice que es ridículo este maje, pero voy a reír todo modo. Nos niega el futuro, porque si tú te aguantas, vas a heredar un gran futuro. Pero también quiero decirle algo, que si has caído en tentación, no estás fuera del alcance de Dios. Dios va a utilizar eso para perfeccionarte y ayudarte y humillarte y que sepas que tu fuerza no es la tuya, es la de Él. Sí, eso es importante. ¿Cuántos de ustedes han caído en tentación? Ay, todos, amén, amén, amén. ¿Viste usted que todo? Pero bendito sea Dios que estamos aquí. Esta es la bendición de Dios. Esta es la bendición de Dios. Fíjense ustedes que no hay futuro en la tentación. Lo que quiere destruirnos. Siempre nos está diciendo que fuimos algo, nos acusa cuando hemos caído en la tentación. Nos dice, ya no eres nada una vez que hemos consumado el pecado y nos hemos dejado preñar por el pecado. Y es esa la voz que oímos en el territorio de la tentación. Fuiste, porque no hay futuro. Pero cuando Cristo te llama, está contigo, no vas a escuchar fuiste, sino que serás.
Con Cristo oímos la voz de serás. Con Cristo oímos la voz que siempre nos habla en futuro cuando da promesa, te voy a bendecir. Levántate, ponete en tus pies, ponete firme, huí la tentación y te voy a bendecir. Hoy en la mañana estaba soñando con los colombianos. Qué pesadilla tuve, hermano. Estaba soñando con hermano Fernando y hermano Alirio, que estábamos bajando unas cosas del techo. Y en el sueño yo oía la voz de Dios que me decía, diles que oren para que les dé el Espíritu Santo. Y ojalá que oigan lo que le estoy diciendo. Que había promesa para ellos. Es que ese es Dios, hermanos. Y no solo, se imagina si Dios le da a los colombianos, ¿cómo nos va a dar el resto de nosotros? Solo observen que la tentación nos dice fuiste, pero Dios nos dice serás bendecido. Dios dice al renacer serán bendecidos. Dios dice serán prosperados. Dios dice que nos va a ayudar. Yo voy a estar con ustedes, échenle gana. Y yo quiero que sepamos que aunque nosotros hemos caído en la tentación, muchos de nosotros seguimos siendo lo que Él nos llamó a ser porque Él es el que nos da ese ser. Como dice San Pablo, Él es el que hace un depósito en nosotros. Y ha sido depositado en Cristo, quiere decir que está seguro, pues. Está como aquel niño que la mamá le dio $1 y el niño en jugar y jugar se lo encargó a una tía. Después se le olvidó que ahí en la tarde lo que iba a comprar ya no se encontró el dinero, afligido está porque lo había perdido. Y la tía le dijo, no, le dijo, aquí te lo tengo. ¡Uf! Lo mismo ocurre en la tentación. Cuando caemos pensamos que hemos perdido, pero el depósito que usted tiene, la vida que ha sido llamada no es suya, está escondida en Cristo y se la devuelve cuando nos arrepentimos. Es una verdad eso. Por eso, no está en nuestras manos restaurarnos, no está en nuestras manos nuestra vida, está en las manos de Dios. Y cada vez que usted vuelve arrepentido, Cristo le vuelve a dar su perdón. Y ustedes ven que 2 veces le dicen esto a Pedro, estabas. Y así es que Pedro es invitado a dejar de ser de Cristo y convertirse en uno de todos los gente que está ahí. Gracias a Dios que Jesús ya había orado por Pedro. Él enfrenta 3 tentaciones aquí y 3 veces había orado Jesús por él en el Getsemaní. Antes que él negara 3 veces, ya Cristo lo había orado por 3 veces por él. Antes que usted caiga, ya Cristo ha orado por usted. Yo me gozo, hermano. El versículo que a mí me tocó de hoy, ¿ya me tardé predicando? ¿O estamos bien? Así no se aburren con las películas feas que ven. A mí me tocó el versículo que dice que Él es poderoso para interceder y salvar a todos los que se acercan a Dios por medio de Él. A mí me encantaba ese concepto que Cristo está orando por mí, hermano. Todos los días, a toda hora. Es más, dice la Biblia, Hebreos, que Él vive para interceder por nosotros. Cada respiro, ayúdale a aquellos pobres de la renacer. Aunque yo digo que esta es la mejor iglesia, lo sigo creyendo. Y digo que es la mejor iglesia porque es la más débil de todas las iglesias y quizás la más pecadora. Pero aquí se ha compadecido Cristo en interceder por nosotros. Oh, man, qué bueno es Dios. No está en nuestras manos. Gracias a Dios que Jesús había orado por Pedro. Y todos debemos de saber que tenemos un intercesor en los cielos. Si la intercesión de un hermano es poderosa e importante en la tierra, como dice la Biblia, orado unos por otros, cuánto más la intercesión de aquel que nos amó hasta la muerte, hermanos. Por eso cuando alguien está enfermo debe llamar a los ancianos de la iglesia y pedir oración para que se mejore. Si usted está enfermo, debe de llamar a los ancianos, llamarme a mí. Bueno, yo no estoy anciano, pero aquí el hermano. Para que oren por usted y que lo unjan con aceite. La oración de fe salva al enfermo, dice. La intercesión. ¿Se imagina si los diáconos tienen ese poder? Si Dios nos ha dado ese privilegio de dar por los enfermos porque se sanan. ¿Se imagina cuánto el Hijo de Dios que caminó en la tierra, sanó enfermo, resucitó muerto, limpió leproso, calmó la tempestad, hermanos, le dio pan a las 5,000 gentes de 5 panes? ¿Cuánto no va a hacer por nosotros? Porque hay poder en su nombre de resurrección, intercediendo por nosotros en la tentación. Yo extraño mucho a mi mamá porque yo sé que oraba por mí.
Y es que yo recuerdo que entraba allí donde ella vivía, porque ahí vivíamos cerca, solo me salía una puerta y me metía otra. Ya le he dicho antes, me peleaba con mi esposa y iba a ayudar con mi mamá. Quejarme, esa mujer mala me está molestando, mami. Ay, qué bueno que me escuche. Me daba de comer, después que me daba de comer me aconsejaba. Sí, yo sabía que oraba por mí. Ora por mi mamá. Pero ahora no está ella, pero sé que la intercesión sigue. Porque tengo un Señor y Salvador que me rescató, me limpió, me llamó, me sostiene y me dice: voy a orar por vos hasta que yo venga. Qué poderoso, gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a su nombre, por esa fidelidad que tiene con nosotros. Gracias a Dios por Él. Y aquí no debemos olvidar que el único tentado no solo es Pedro, es el mismo Jesús que es traído para ser tentado antes de ser crucificado. Pedro fue tentado en esta ocasión, pero Jesús siempre estuvo rodeado de tentación. Y lo último que sí voy a decir es que, aunque Cristo no lo quería allí, lo hizo pasar por ahí. Fíjense que la primera vez que fue tentado, solito Jesús y el diablo. Y el diablo le puso 3 tentaciones, que son las 3 tentaciones de aquí mismo. El sacerdote 3 tentaciones le hace: salvar tu vida, que es pan convertido en piedras en pan, para que sustentes tu vida y no te mueras de hambre. Aquí Pedro es corta oreja para salvarte, huí. No, le dice Jesús: no me estés diciendo eso, que si yo quiero salvarme yo lo puedo hacer, no necesito hacer maraña. La segunda tentación aquí es la que el sacerdote le dicen del templo, el mismo templo. Destruir un templo, y fue la segunda que el diablo lo lleva y lo pone en el pináculo del templo también. Y el punto que está haciendo allí es muestra tu poder para que todos podamos creerte y no hay necesidad que vayas a la cruz. Y Jesús le dice: no, lo que tú querés se va a cumplir hasta que yo venga, pero ahorita va a tener la gente que creer en mí, en mi debilidad y en mi muerte. Y la tercera es cuando lo quieren matar, cuando le dice que va a venir en las nubes, que le dice que si es el Cristo que lo diga. Es cuando el diablo le dice: sé el Señor de todos los reinos. Y Jesús dice: no necesito ser el Señor de todos los reinos, ya son míos. No necesito demostrarle, y a nadie voy a convencer con poder político. No voy a usar a Trump. Las orejas le van a cortar, pobre Señor. Pero Cristo no necesita ningún político, porque el poder de Dios completo está en Jesús de Nazaret. Toda potestad, me es dada en el cielo y en la tierra. Pero invitó a esta última tentación que tiene él. Que alguien quiere leer alguna novela de eso, de Kazansaki, La última tentación de Cristo, esta película, hicieron excelente libro, y él le pegó en clavo a ese hombre, Señor. Esta última tentación, esta última noche, que lo quieren desviar para que no vaya a la cruz. Cristo aprovechó que Pedro entró a ver la tentación y su pelea, y Pedro entró también, nada más que esta vez lo hizo pasar por esa tentación para que cayera Pedro y entendiera Pedro que no debe de confiar en sí mismo, sino en Jesús de Nazaret. Y todos nosotros hemos entrado a tentaciones y hemos caído, hermanos, más los que son guapos, en tentaciones tremendas, y nos hemos arrepentido porque hemos causado tanto daño después. Pero hemos aprendido que es para que Dios nos permitió entrar ahí, para que aprendamos a no confiar en nosotros mismos, sino en aquel que resucita a los muertos. Y al final, ¿qué pasó? Allí comenzó el cambio de Pedro. 3 años tenía andando con Jesús y no había cambiado. El mismo bocón, el mismo discriminativo, el mismo racista. Hasta ese momento dice que Dios lo sacó de ese ambiente y se fue a llorar. Saliendo de ahí, Pedro lloró amargamente. Empezó a entender quién era él, que era un pobre pecador. Aunque era el líder de los apóstoles, no lo hacía ninguna diferencia el resto de los demás. Y por fin entendió. Y 3 días pasó con esa aflicción, hasta que Cristo en la resurrección lo encontró y le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y le dijo: sí. Entonces Cristo le dijo: te doy el ministerio. Y ojalá que Dios nos levante a muchos que hemos pasado por ahí, se han sentido mal por lo que han hecho. Hoy es el día de llorar y decirle a Dios: perdóname, levántame, ayúdame. Y yo estoy seguro que el que clama al Señor será salvo.